días. Vamos a continuar con la parte 2 de la clase 4. Bueno, todo esto nosotros estuvimos viendo para poder llegar a este punto, que es la estructura de Lewis, pero para los compuestos, es decir, dos o más elementos químicos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a escribir un elemento simétrico. Más adelante les voy a explicar bien qué significa un elemento simétrico. Pero para estas cosas tenemos que ver que el elemento menos electronegativo es el átomo central. Es decir, ustedes van a tener un compuesto que va a tener distintos átomos que lo conforman. De él tienen que elegir el átomo menos electronegativo. Ahí radica la importancia de conocer la electronegatividad porque se usa en muchísimo de este capítulo. Entonces, lo primero es esqueleto simétrico. Lo segundo es que el elemento menos electronegativo es el átomo central. Ahora, el hidrógeno nunca va a ser átomo central. Los átomos de oxígeno nunca se entrelazan entre sí, excepto en las moléculas de O2 y ozono. Luego vamos a ver también peróxidos y superóxidos. Ahora, en los compuestos ternarios, es decir, compuestos que tienen tres elementos que lo conforman y esos tres elementos son diferentes entre sí, el hidrógeno habitualmente se enlaza con el oxígeno, pero este compuesto es una excepción porque el hidrógeno está unido directamente al átomo de fósforo. Ahora, con estos ejercicios vamos a ir viendo cómo hacer, ¿verdad? Bueno, luego de que nosotros hacemos una estructura de Lewis siguiendo estas normas, para saber cuántos enlaces vamos a poner, si van a ser enlaces dobles o enlaces simples, tenemos que hacer este proceso. Lo primero es que tenemos que calcular el número total de electrones necesarios para completar el octeto de cada elemento. Acá voy a poner un ojo porque el hidrógeno solo va a poseer 2 electrones. Como que el sueño del hidrógeno es solamente 2 electrones. Él no quiere 8, solamente quiere 2. Todos los demás sí son 8. Ahora, justamente acá están las excepciones, que es 2 para el hidrógeno, 4 para el berilio, 6 para el boro, aluminio, galio, indio y talio, que son las excepciones a este primer ítem. Después tenemos que calcular el número de, quiere decir disponibles, el número de electrones disponibles, es decir, cuántos electrones ya tiene luego cada átomo en su capa de valencia. Entonces tenemos que sumar todos los electrones de la capa de valencia de todos los átomos. Y para saber cuántos electrones entre ellos se van a compartir, voy a restar totales menos disponibles. No se preocupen que acá vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros tenemos esto y tenemos que hacer un ejercicio que implique la estructura de Lewis, lo primero que tenemos que hacer es esto, dibujar. Es decir, poner cómo se van a disponer los átomos en esta molécula. El átomo menos electronegativo es el átomo central. ¿Qué quiere decir el átomo central? El que yo voy a poner en el medio. Y alrededor de él voy a poner todos los demás. Algo que tenemos que tener en cuenta es que siempre se busca la simetría, que el lado derecho sea igual al lado izquierdo en lo posible. Bueno, ¿cuál es el átomo menos electronegativo entre estos dos? El carbono. Luego tengo que ubicarle el oxígeno y el otro oxígeno, porque, ojo, yo tengo acá un carbono y 2 oxígenos, entonces tengo que ubicar un carbono y 2 oxígenos al lado. Ahora, para saber cuántos enlaces yo voy a poner, si los enlaces van a estar dispuestos de esta manera o van a estar dispuestos de esta manera, ¿cómo va a ser? Para eso es el cálculo que vamos a hacer. Electrones totales. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántos electrones yo tengo que tener en total para que todos los elementos de esta molécula cumplan con la regla del octeto? Ojo con las excepciones, acá no hay ninguna. Por eso podemos multiplicar tranquilos 3 átomos, porque los 3 quieren llegar a la regla del octeto, 3 átomos que quieren estar rodeados por 8 electrones de valencia. 3 por 8 es 24. Pero para lograrlo, ¿cuántos electrones yo tengo disponible? Y para eso, ¿qué hago? Sumo todos los electrones de la capa de valencia. ¿Cuántos electrones en su capa de valencia tiene el oxígeno? 6. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tengo? 2. Entonces 2, 6 por 2. Más. ¿Cuántos electrones en la capa de valencia tiene el carbono? 4. Entonces, 4 por 2 es 12, más 4 es 16.
Y para saber cuántos electrones van a compartir entre ellos, resto 24 menos 16. Esto me va a salir 8. Entonces son 8 son 8 los electrones que van a ir compartiendo estos elementos. Esto es algo que yo hago, si les sirve pueden hacer, si no, no hagan. Yo también le calculo el número de enlaces para saber cuántos palitos tengo que poner. ¿Y cómo hago eso? Como un enlace covalente está formado por un par, es decir, por 2 electrones, divido 8 dividido 2 son 4. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es poner 4 enlaces. Entonces vamos a poner acá 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y completo el octeto. ¿Qué quiere decir eso? Acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 electrones alrededor del carbono. Entonces el carbono ya cumplió con la regla del octeto. Ahora, ¿cuántos electrones hay alrededor de este oxígeno que estoy señalando acá? 1, 2, 3, 4. Le faltan 4 más. Entonces completo con los puntitos. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Lo mismo del otro lado. Alrededor de este oxígeno, ¿cuántos electrones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Te voy a borrar acá porque no quiero que confunda este puntito acá. Bueno, entonces esta es la estructura de Lewis para esta molécula. Algo que no quiero que se olvide. A la hora de contar cuántos electrones están rodeando a un átomo que forma parte de una molécula, por favor no se olviden que el enlace está representado por esta raya roja. Y en la punta de cada enlace hay un electrón. Y el electrón los electrones son compartidos tanto por este como por este, ¿ok? Son compartidos por ambos átomos. Entonces yo le tengo, al momento de que yo cuente cuántos electrones alrededor tiene este carbono, tengo que contar todos los electrones que forman parte de los enlaces que unen a ese carbono con otros átomos. ¿Sí? Lo que no quiero que pase es que cuenten de esta forma. El carbono está rodeado por 1, 2, 3, 4. Entonces le tengo que poner 2 más. 5, 6, 7, 8. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque realmente el carbono está rodeado, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 12 electrones. Porque en ese momento ustedes se olvidan que este electrón que yo les acabo de señalar también forma parte de los electrones del carbono. Entonces eso no quiero que se olviden. Pero no se preocupen que vamos a ir viendo más ejercicios. Entonces así se calcula la estructura de Lewis para los compuestos. Vamos a ir a ver un segundo ejemplo. ¿Qué es este? Tengo esta molécula y yo no sé cómo es la estructura. O sea, cuántos enlaces tiene, qué tipo de enlaces tiene. Eso es importante saber. Pero en este momento yo no sé nada. Antes de pasar, quiero que respondan ustedes en sus casas. ¿Qué tipo de enlace covalente es este y qué tipo de enlace covalente es este? Esta molécula está compuesta por 2 enlaces covalentes, pero son simples, dobles o triples. Son 2 enlaces covalentes dobles. ¿Ok? Bueno, una vez dicho eso ya podemos ir, ya estamos completos. Bueno, tenemos este ejemplo. Tenemos esta molécula. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar el esqueleto. ¿Cómo? Para eso tenemos que ubicar un átomo central. De los 3, este es un compuesto ternario. De los 3, ¿cuál es menos electronegativo? Es el carbono. Acuérdense que el hidrógeno nunca es átomo central. Entonces a ese lo ni le miramos. Bueno, tenemos al carbono. Después vamos a tratar de que sea de la forma más simétrica posible. Es decir, que el lado derecho sea lo más igual posible al lado izquierdo. Entonces vamos a poner acá el oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. ¿Pero qué pasa? Yo no sé
¿Cuántos electrones tengo que poner? ¿Cuántos enlaces tengo que poner? ¿Cómo se une esta molécula? Para eso hago mi cálculo. Lo primero que tengo que calcular son los electrones totales. Es decir, ¿cuántos electrones yo necesito para que todos los elementos que están acá cumplan su sueño? Ya sea tener 2, tener 4, tener 6 o tener 8 electrones en su capa de octeto. Acá tenemos hidrógeno. Acuérdense que el hidrógeno es una excepción. ¿Por qué? Porque él solamente quiere 2 electrones. Él no molesta. Pero ¿qué pasa? Yo acá tengo 2 hidrógenos que quieren 2 electrones. Entonces 2 por 2 más. El carbono y el oxígeno ambos quieren. Epa, ojo. Bueno, acá me di cuenta de algo. Acá yo me comí a un oxígeno. Así debería ser, porque eso es lo más simétrico posible. Bueno. Ahora, tenemos 2 hidrógenos, que su sueño de ambos hidrógenos es tener 2 electrones en su capa de valencia. Tenemos 1, 2, 3 átomos, que su sueño es tener 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, 3 por 8. Ay, acá tengo mi calculadora. Bueno, entonces los electrones totales haciendo esta suma sale 28. Para saber cuántos electrones disponibles yo tengo que sumar todos los electrones en la capa de valencia de los átomos que tengo. El hidrógeno tiene un electrón en la capa de valencia, yo tengo otro hidrógeno, entonces todo 1 más 1. El oxígeno tiene 6 y tengo 2 oxígenos, entonces 6 por 2 más un carbono que tiene 4. Esta suma en total me va a dar 18. Para saber cuántos electrones estos elementos van a compartir, yo resto. 28 menos 18, esto me va a dar 10. Entonces la cantidad de enlaces que voy a tener acá son 5. Y acá ya se complica un poquitito más. Acá ya se complica un poquitito más porque ustedes pueden decir, sí, tengo 5 enlaces, pero ¿cómo sé que no tengo que poner así, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo dispongo estos 5 enlaces? Bueno, y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, carbono. Lo primero es hacer el esqueleto de la forma más simétrica posible. El hidrógeno en un átomo central. ¿Cómo yo dispongo estos 5 enlaces? Bueno, lo primero es ir de a uno, ¿verdad? Un enlace que une al hidrógeno con el carbono. ¿Por qué 1 y no 2? Porque si nosotros recordamos la estructura de Lewis del hidrógeno, es simplemente esto. Y él es como que tiene un solo hidrógeno para compartir. Tiene un solo electrón para compartir. Es decir, tiene un solo electrón para formar un enlace covalente. Entonces, puede formar un solo enlace covalente. Acá, 1. Y vamos poniendo uno cada uno. Ahora, yo coloqué 1, 2, 3, 4. Me falta uno. ¿Dónde coloco? ¿Coloco acá? ¿O coloco acá? ¿Coloco acá? ¿O coloco acá? ¿Dónde? Bueno, hay que partir de la premisa siguiente. El carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes de distintas formas. Puede formar 4 enlaces simples, puede formar 2 dobles, 1 triple y 1 simple. Y vamos a ver que esa misma regla se repite para todos los elementos que nosotros estamos viendo. Entonces, según su estructura de Lewis, nosotros vamos a poder saber cómo y cuántos son los enlaces que puede formar dicho elemento. Por ejemplo, el hidrógeno, como les conté, solamente puede formar un enlace simple. El carbono puede formar 4 enlaces simples, puede formar 2 dobles, puede formar 1 triple y 1 simple. Él no tiene problema. ¿Qué quiere decir esto un cristiano? Que al carbono siempre le tiene que rodear solamente 4 palitos. Ahora, ¿qué pasa? El oxígeno, su estructura de Lewis es esta. Entonces, él puede formar 2 dativos y 2 simples. Acá, él ya está formando un enlace, ya está formando 2 enlaces simples. ¿Qué pasa? Si es que yo pongo este enlace que me falta acá, eso implicaría que el oxígeno está formando un enlace dativo con el carbono y el carbono no puede, en esta molécula al menos, formar enlace covalente dativo. Hay otra molécula que es excepción que sí puede, pero en esta no. Otra cosa que siempre se busca es
tratar de encontrar la estabilidad en la molécula. Por eso el doble enlace se coloca sobre el oxígeno que está solitario. Entonces esta es la estructura para este compuesto. Bueno, vamos al tercero. Tenemos este compuesto. ¿Cómo le dibujamos? ¿A quién le ponemos como átomo central? Porque el primer paso pues dibujar el esqueleto, ¿verdad? Al átomo menos electronegativo. Entonces tenemos al carbono, tenemos al nitrógeno y tenemos al hidrógeno. Entonces, ¿cómo va a ser la disposición de los enlaces en esta molécula? Para eso, cantidad de electrones totales. ¿Cuánto yo quiero? Yo quiero 2 para completar el sueño al hidrógeno, 8 para completar el sueño al carbono y 8 para completar el sueño al nitrógeno. ¿Cuánto tengo ahí? 18 en total. ¿Cuánto yo tengo disponible? Tengo 1 que me va a aportar el hidrógeno, más 4 que me aporta el carbono, más 5 que me aporta el nitrógeno. ¿Cuánto es esto en total? 10. Para saber cuántos electrones ellos van a compartir, resto totales menos disponibles, esto me va a dar 8. Para saber el enlace es 8 dividido 2. Esto me va a dar 4, es decir, yo tengo que poner 4 enlaces. ¿Cómo pongo? Te vas a decir, profe, pero por esto, o ¿cuál es la opción correcta? O esto, o esto. ¿Cómo? Tengo que poner 4, pero no sé cómo pongo 4. Siguiéndonos la regla del más simétrico, lo más lógico sería este, pero no. ¿Por qué? Por el símbolo de Lewis. Acuérdense, el hidrógeno siempre tiene un solo electrón para compartir. Y si vos tenés un solo electrón para compartir, quiere decir que solamente podés formar un enlace covalente. Es decir, acá. Entonces, vamos a agrandar este acá. Esta es la estructura correcta y vamos a explicar por qué. El hidrógeno tiene un solo electrón para compartir, es decir, puede formar un solo enlace covalente. Sin embargo, el carbono tiene 4. Acá ya está usando 1, entonces 1, 2, 3. Le quedan 3 electrones de valencia. El hidrógeno, por su parte, tiene 5. 1, 2, 3. Y acá ellos van a formar los 3 enlaces que faltan para completar los 4 enlaces que nosotros vimos. Yo tengo que poner 4 enlaces. ¿Cómo sé? Pongo la estructura de Lewis y voy uniendo los puntos. Ahora, el hidrógeno tiene 2 electrones que le rodean. Vamos a hacer de esta manera. Ponerle colores para que se entienda mejor. Vamos. Hay 2. Entonces, el hidrógeno ya completó su sueño. Ahora, el carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El carbono también ya completó su sueño. El carbono también ya está rodeado por 8 electrones de valencia. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? Bueno. Al nitrógeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 recién. Entonces yo tengo que completar acá 2 electrones de valencia. Y ahí sí. Ahí recién el nitrógeno está rodeado por 8 electrones de valencia y cumplió su sueño también. Entonces el objetivo pues es que todos estén rodeados por 8. Ahora, si yo hice todos los enlaces, normalmente va a faltar. Ustedes tienen que completar con los puntos de Lewis. Por eso es tan importante que sepan los puntos de Lewis de los compuestos. Bueno, esto es algo teórico. Se va a ver en un ejercicio más adelante que está acá. Para cationes, ¿qué pasa? Para formar un catión vos perdiste el electrón. Entonces, cuando estamos haciendo la suma de electrones disponibles, vamos a restar ese electrón que se perdió. Y en los aniones, pues vos ganaste un electrón. Entonces vas a sumar ese electrón que ganaste. Y acá este es el ejemplo. Bueno, este ya está resuelto, este ejemplo, pero vamos a ir explicando. Lo primero que se hace es, se pone la disposición de los átomos de la forma más equitativa posible, simétrica también. Y lo que vamos a ir haciendo es calcular los electrones totales. 1, 2, 3, 4. 4 por 2 es 8. ¿Por qué? Porque solamente los hidrógenos quieren completar 2.
más. Yo tengo un nitrógeno. El nitrógeno quiere tener 2 electrones. Perdón, el nitrógeno quiere tener 8 electrones. Entonces 8 más 8 es 16. Ahora, ¿cuántos yo tengo realmente? ¿Cuántos electrones yo tengo? Tengo 1, 2, 3, 4 electrones de valencia que tienen los hidrógenos, más 5 electrones de valencia que tiene el nitrógeno. Menos 1, porque, ojo, este es un catión. Te perdió un electrón. O sea, acá en disponible, menos 1. Y ahí tengo 8. Y para saber los compartidos es 16 menos 8. 8 y el número de enlace es 4. Y así es como se realiza. Bueno, y acá vamos a entrar con el tema de la resonancia. Resonancia, lo que tenemos que ver es que cuando una o más estructuras de Lewis, es cuando una molécula tiene 2 o más estructuras de Lewis posibles. Y vamos a ver el ejemplo del ozono. Bueno, vamos a hacer acá la estructura de Lewis para entender primero del ozono O3. Bueno, el oxígeno nunca es átomo central, menos en el ozono y en el O2. Y son 3 oxígenos, así que con eso no hay problema. Y para saber cuántos enlaces yo tengo que poner entre estas dos estructuras, calculo. Totales disponibles y compartidos. Totales 3 por 8 porque los 3 quieren cumplir su octeto, es 24. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6. Entonces es 18. Compartidos es 24 menos 18. Esto vendría a ser 6. Para saber cuántos enlaces tengo que poner, 6 menos 2 vendría a ser igual a 3. Entonces yo tengo que poner 3 enlaces. A ver, ¿cómo es la disposición de esos enlaces? Voy a poner 1, 2 y 3. Bueno, yo ya coloqué todo y vamos a ir contando para saber cuántos electrones más tenemos que agregar. Este oxígeno acá que les estoy señalando está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí cumplió su sueño, está rodeado por 8. Este electrón que les estoy señalando ahora está rodeado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le falta 2 para completar su sueño. Entonces acá pongo 1, 2. Este que les estoy señalando está rodeado por 1, 2. Entonces le falta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si es que ustedes se recuerdan lo que vimos, el oxígeno, es decir, todos los elementos del grupo 6A, pueden formar 2 enlaces simples y 2 enlaces covalentes dativos. Acá este oxígeno ya formó su enlace simple, entonces con este va a formar su enlace covalente dativo, ¿ok? Bueno, eso para tener en cuenta. Ahora, díganme si esto no es lo mismo que esto. Es lo mismo. Entonces, se puede escribir de derecha a izquierda, puedes cambiar el lado, pero va a terminar siendo igual. Entonces, esa es la resonancia. Es cuando se puede representar por 2 o más estructuras de Lewis un mismo compuesto. Bueno, ahora, ¿cómo nosotros identificamos una molécula con resonancia? Lo primero luego es los enlaces múltiples, ya sea enlaces dobles o enlaces triples. La resonancia va a ser muy común en moléculas con enlaces dobles o triples que se alternan con enlaces simples. Por ejemplo, el benceno. El benceno es esta molécula de acá. Vamos a dibujarles. Súper. Nosotros acá vamos a ver que acá hay carbonos, en los vértices hay carbonos, eso quiero aclarar. Vamos a ver que yo tengo un enlace doble con un enlace simple, un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble y un enlace simple. Esto es lo mismo que esto. Estos son híbridos de resonancia, es decir, son 2 formas igualmente válidas de representar un compuesto. Bueno, ¿qué pasa? La carga formal es algo que vamos a ver en el siguiente slide, pero si la carga formal puede ser comparativa entre varios átomos, hay resonancia. Es decir, es lo mismo. Vamos a ver eso cuando veamos carga formal.
Bueno, ahora, cuando hay pares de electrónicos libres, la resonancia puede ocurrir, ¿ok? Puede ocurrir si están cerca de enlaces múltiples, ¿ok? O sea, yo tengo pares de electrones libres y están muy cerca de enlaces múltiples, ahí puede ocurrir resonancia. Y también se puede generar resonancia. Normalmente se respeta la regla del octeto, pero vamos a ver en los próximos slides que hay algunos compuestos que pueden expandir su octeto. Y yo les puse este compuesto acá. Para que podamos ver que acá nosotros tenemos un enlace doble y sí se podría decir, se alterna con un enlace simple. Pero esta molécula no tiene resonancia. ¿Por qué? Porque no existe otra forma igual de válida de esta que... O sea, para representar esta molécula, entonces, no siempre que vean enlaces, enlaces múltiples tienen que pensar en resonancia. Solamente en estos casos especiales en donde ustedes ven un enlace múltiple que se está alternando con enlaces simples. Pero cuando se modifica la posición de esos enlaces, sigue siendo la misma molécula. En los compuestos aromáticos normalmente hay resonancia. Eso vamos a ver en química orgánica. Y ahora vamos a ver las excepciones. Bueno, llegamos al punto de las excepciones. Octeto incompleto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algunos compuestos en donde el átomo central no quiere estar rodeado por 8 electrones, quiere estar rodeado por menos. Por ejemplo, los compuestos covalentes formados por el berilio. Entonces acá les voy a poner compuestos covalentes formados por berilio, zinc, cadmio y mercurio. ¿Cuáles son estos compuestos? Por ejemplo, cuando el berilio se junta con el hidrógeno. No les hablo todavía de nombres para no confundirles, pero va a llegar un punto en donde ustedes van a ver estos compuestos y van a saber cómo se llaman. Pero ahora les voy a anotar nomás. Que son todos estos. En sus libros está la lista completa en el chat, pero acá les pongo también un breve resumencito. Bueno, y también hay otros, que son los elementos del 3A. Del 3A. Que vendría a ser el boro y el aluminio, también tienden a formar estos compuestos que se rodean de menos de 8 electrones. Acá vamos a ver que el boro se está rodeando solamente de 6 electrones. Entonces vamos a ver que cuando el boro reacciona con los halógenos y forma, por ejemplo, borofluor, borocloro y demás, solamente va a estar rodeado por 6 electrones. Y así como algunos no quieren, es decir, quieren menos de 8, algunos expanden su octeto. Es decir, son elementos que no cumplen con la regla del octeto. ¿Por qué? Porque quieren más. Entonces, ¿cuáles son esos casos? Vamos a ver que serían los pentaluros de fósforo, arsénico y antimonio. Pentaaluros. Penta es 5 aluros, hace referencia a todos los elementos del grupo 7A, que son los halógenos. Entonces, cuando el fósforo se une con el flúor, con un NOx 5, este expande su octeto. Cuando el fósforo se une con el cloro y tiene NOx 5, este también expande su octeto. Lo mismo con estos. Bueno. Y esto se vería algo así. Si contamos todos los electrones que están alrededor del fósforo, vamos a contar 10. Entonces los pentaluros tienen 10 electrones que lo rodean. Ahora, tenemos otro ejemplo, que en este caso, acá voy a poner
en este. Tenemos otro ejemplo que vendrían a ser los hexa. Hexa quiere decir 6 hexaaluros de azufre, selenio y teluro. Es decir, cuando ustedes ven que el azufre se une con el flúor y actúa con NOx más 6, es decir, yo un 6 acá, lo mismo con el selenio, lo mismo con el teluro. Es decir, yo veo estos compuestos con halógenos y actúan con NOx 6, tienen que decir expandió su octeto. ¿Y cómo se ve? De esta forma. Si nosotros contamos todos los electrones, vamos a contar 12 electrones. Y por último, los que también van a formar casos excepciones del octeto son los tetra. Tetra quiere decir 4 aluros, hace referencia a los elementos del grupo 7A de azufre, selenio y teluro. Entonces acá vamos a tener, cuando ustedes ven que el azufre se junta con un halógeno y actúa con NOx más 4, este expandió su octeto, etc. ¿Y cómo se ve esto? Azufre, y si contamos, vamos a contar 8, pero acá tiene un par extra. Entonces por esto, ellos tienen 10 electrones. Y así, estos son las excepciones. Estos son los que expanden y estos son los que no cumplen por deficiencia. Y tenemos un caso más que serían moléculas con número impar, pero por suerte acá son poquititos. Son moléculas que contienen un número justamente impar de electrones. Vamos a hacer los cálculos de esta molécula. Electrones totales, nosotros queremos 16. ¿Cuántos electrones tenemos? Y acá en electrones disponibles, 5 electrones de valencia que da el nitrógeno más 6 electrones de valencia que da el oxígeno son 11. Tengo disponible un número impar de electrones. Entonces, uno va a tener que quedar libre. ¿Por qué? Electrones compartidos va a ser 16 menos 11, esto me va a dar 5. Entonces yo tengo que compartir 5 electrones. Nitrógeno, oxígeno. Me va a faltar un electrón. Por eso me va a quedar, por esto se llaman radicales libres, porque cuando yo un solo electrón se llama un radical. Estos son radicales, tanto este compuesto como este compuesto, ambos son, tanto el óxido nítrico como el dióxido de nitrógeno, ambos son moléculas con un número impar de electrones. Cuando nosotros hacemos estos cálculos no nos damos cuenta. Por ende, son compuestos muy inestables y son excepciones a la regla del octeto. Y por último, ya juro solemnemente que es lo último que vamos a ver en la clase de hoy, la carga formal. Que justamente la carga formal nos dice la estabilidad, o es una medida para cuantificar la estabilidad de un compuesto, ¿verdad? Vamos a tener el número de electrones de valencia. Para hallar la carga formal vamos a tener el número de electrones de valencia menos el número de electrones sin enlace, es decir, el número de que están solitos, menos el número de enlaces. ¿Ok? Así se halla. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en una molécula, idealmente, la suma de todas las cargas formales tiene que ser 0. Vamos a ver que esto no se da principalmente en las moléculas que tienen enlace dativo. ¿Ok? A ver, en un ion poliatómico la carga va a ser igual a la carga del ion. Esta es la fórmula y bueno, vamos a ir viendo. Lo ideal es que una molécula tenga su carga formal 0 o lo más próxima a 0 posible. Y si es que hay una carga formal, la carga formal tiene que estar sobre el átomo más electronegativo. Y hay algunos casos, nosotros podemos tener dos estructuras.
Una en donde todas las cargas formales son 0 y otras en las que cumple con la regla del octeto, pero hay cargas formales. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, a partir del tercer periodo hay algunas moléculas que pueden, algunos átomos que pueden expandir su octeto. Y bueno, esto, porque acá se forma el problema. Cuando hay enlace covalente dativo, va a pasar esto que estuvimos leyendo. Vamos a tener dos estructuras posibles. Una que nos va a decir, por la estructura de Lewis, que es calculando así, como estuvimos viendo acá, de esta forma. Y la otra que es según justamente para que todas las cargas formales sean 0, que realmente así existe en la naturaleza de los compuestos. Y vamos a ir viendo dos ejemplos. Tenemos este compuesto y tenemos que hacer su estructura de Lewis. Átomo electronegativo, átomo menos electronegativo, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Vamos a hacer según la regla del octeto. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular los electrones totales disponibles, compartidos, y luego vamos a calcular las cargas formales para ver qué sucede acá. Nosotros tenemos 4 elementos. Los 4 elementos quieren llegar a 8. 4 por 8 es 32. Los electrones disponibles. En los electrones disponibles vamos a tener que todos son del grupo 6A. Entonces tengo 4 elementos que tienen 6 electrones en su capa de valencia. Esto es 24. Entonces 32 menos 24 va a ser igual a 8. Entonces, ¿cuántos enlaces yo tengo que poner? 4. 1, 2, 3, 4. Si recuerdo, el azufre pertenece al grupo 6A y su estructura de Lewis es así, de esta forma. Entonces, ¿qué me dice? Por cada par libre, yo sí o sí, si es que se requiere, tengo que poner un enlace dativo. Acá yo tengo dos enlaces simples. Entonces, necesariamente estos dos enlaces tienen que ser dativos. Y ahora vamos a calcular su carga formal. ¿Cómo hacemos eso? Carga formal del azufre. Vamos a calcular cuántos electrones de valencia tiene el azufre. 6 menos cuántos electrones libres tiene. No tiene ninguno. Más. ¿Cuántos enlaces tiene? 1, 2, 3, 4. 4. 6 menos 4 es 2. Tiene más 2 de carga formal. Para hallar la carga formal de los otros oxígenos, necesariamente tenemos que contar cuántos electrones hay en el enlace y cuántos faltan para completar la regla del octeto. Por ejemplo, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está bien. Acá tengo 2 enlaces. Es decir, tengo 4 electrones que están rodeando a este átomo. Me falta 4 más. 1, 2, 3, 4. Y acá tengo 2 electrones. Entonces me faltan 6 electrones que rodeen a este átomo para completar su estructura. Y ahí recién está completa la estructura de Lewis. Entonces ahora vamos a ver la carga formal del oxígeno, de los oxígenos que tienen enlace dativo. Y les voy a poner de esta forma. Para hallar tenemos que recordar cuál es la fórmula de la carga formal, que vendría a ser la cantidad de electrones de valencia, es decir, 6, menos la cantidad de electrones libres, es decir, la cantidad de electrones que están ahí sin formar enlace. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 más. ¿Cuántos enlaces tengo? 1. Entonces acá la carga es menos 1. ¿Ok? La carga formal del oxígeno que tiene enlace doble vendría a ser 6 menos ¿cuántos electrones tiene? 1, 2, 3, 4 más ¿cuántos enlaces? 2. Entonces esto es 0. Ahora voy a poner acá las cargas formales sobre los átomos. Más 2 menos 1 1, 0. ¿Qué pasa? Acá pues hay enlace covalente dativo. Entonces,
justamente en la carga formal lo que me dice este ítem es, más 1 va a tener el átomo que da. ¿Quién da? El azufre. El azufre forma dos enlaces covalentes dativos, entonces por eso es más 2 su carga formal. El oxígeno este oxígeno recibió un enlace covalente y el otro recibió otro, entonces por eso es las cargas. Pero esto tiene que ser lo más próximo a cero, esto es muy inestable. Entonces, como realmente es la estructura de Lewis de este compuesto es así. Se reemplazan los enlaces covalentes dativos por enlaces dobles. Y si cuentan, acá yo voy a contar 8 electrones. Entonces expandió su octeto. Entonces, sí, ¿por qué? Porque si calculamos la carga formal para, por ejemplo, el azufre, vamos a contar que él tiene 6 electrones de valencia menos cuántos enlaces está cuántos electrones libres tiene, 0, más cuántos enlaces está formando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Todo va a ser 0. Ahora, carga formal para los oxígenos que son todos iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ahí ya está su estructura de Lewis. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? 6 menos, abro paréntesis, ¿cuántos electrones libres tiene? 4 más, ¿cuántos enlaces forma? 2. Entonces, esto da 0 y esta realmente es su estructura. Esta es según la regla del octeto y esta es según su carga formal. Bueno, llegamos al final de la clase. Espero que les haya sido de utilidad. Cualquier duda o consulta, estamos en el chat. Gracias.